Hola pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vuestro amigo vecino, el Spider Culé, el superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada. Bueno, vamos a estar hablando de Rafinha porque estoy escuchando a mucha gente. Bueno, a mucha no, tampoco mucha gente no, pero en algunas tertulias, para no decir mucha, depende. Mucho es un término relativo en el fondo, porque son muchas. En el mundo del fútbol, una tertulia de 3 personas que lo hayan dicho es mucho. Bueno, para mí ya es mucho. Que 3 personas en 3 tertulias diferentes ya hayan coincidido en un detalle, que es el que voy a comentar en este vídeo, que es la vuelta de Rafinha como síntoma de la mejora del Barça, creo que cometen un error potencialmente triple que voy a argumentar. Y esto no es un vídeo, aunque algunos pensarán que es contra Rafinha, no es contra Rafinha, todo lo contrario, pero hay que decir las cosas como son. Y yo creo que hay mucha gente que está poniendo excesivo énfasis en la vuelta de Rafinha, como si Rafinha fuera el precursor o no del cambio del Barça en cuanto a sus prestaciones deportivas. Y yo creo que ahí se comete un tremendo error y además potencialmente una injusticia, porque se está intentando darle a Rafinha un rol que en realidad nunca ha tenido y que no creo que tenga nunca, aunque me puedo equivocar evidentemente, que es el rol de crear contexto. Yo creo que Rafinha es un jugador de contexto más que de creación de contexto, es decir, en un contexto endeble como el de Xavi Hernández, pues no funcionaba, y en un contexto favorable como el de Hansi Flick, Rafinha funcionaba. Esto no es ni bueno ni malo, porque al final lo que tú quieres hacer es crear un contexto general que aumente el rendimiento de todo el mundo. Eso lo ha conseguido Hansi Flick, eso lo consigue Luis Enrique. Yo prefiero un entrenador que genere contexto que solo futbolistas que generen contexto. Cuando Ronaldinho llegó al Barça y generó contexto, cojonudo, porque no había un contexto, nadie generaba un contexto real y Ronaldinho lo generó, hizo a todos sus compañeros mejores. Pero ¿qué pasa cuando generas contexto a través de un futbolista? Que si este futbolista se lesiona, se pierde el contexto. Entonces lo notas a faltar. Messi generaba contexto, entonces claro, recuerdo aún aquella eliminatoria contra el PSG en 2014, 15 o 13 o 16, donde estaba lesionado y salió en la segunda parte, y solo con salir el Barça remontó, pero no tanto porque Messi hiciera 20.000 cosas, sino porque solo de ponerse a calentar ya se creó un contexto en el partido. Ya el PSG se acojonó, el Barça se vino arriba, la afición se vino arriba, lo que parecía imposible empezó a ser posible, y al final se generó todo el contexto y toda la energía para que el Barça acabara eliminando a aquel PSG. Bueno, ¿qué pasa con Rafinha? Que con Rafinha hay mucha gente que dice, bueno, pero a ver, el Barça va a recuperar a Rafinha, y cuando vuelva Rafinha esto va a cambiar. El Barça va a ser otra vez muy competitivo y vamos a recuperar, porque lo que trabaja Rafinha y lo que hace Rafinha no lo hace nadie. Entonces le están poniendo una categoría a Rafinha que para mí no es la correcta, repito. Pero esto no es una crítica a Rafinha, porque jugadores en el Barça millonarios que no generan contexto hay un montón, ¿eh? Porque, por ejemplo, Ferran Torres es un jugador de alto sueldo, no genera contexto. El señor Rashford ahora mismo no genera contexto. El señor Frenkie de Jong nunca ha generado contexto, es un vividor del contexto. Por lo tanto, no es una crítica. Hay muchos jugadores en el Barça que no generan contexto. Pero lo que no podemos hacer es ahora cargarle a la espalda de Rafinha, de forma deliberada, una responsabilidad que no tiene. Porque la responsabilidad la tiene el equipo, no Rafinha. Rafinha, antes de lesionarse, estaba en el mismo equipo que le costó ganar al Levante. Rafinha ya estaba en el Barça, ya estaba jugando. No es que el Barça ha empeorado como consecuencia de la marcha de Rafinha. El Barça ya venía jugando a un ritmo sospechosamente bajo. Digo sospechosamente bajo en el sentido de que era inusual, de que algo no estaba funcionando. No sabemos muy bien qué, pero algo no funcionaba. Y lo que va a pasar ahora es que mucha gente, cuando vuelva Rafinha, cuando vuelva Rafinha. No, cuando vuelva Rafinha, si el equipo no levanta no pisa, mejor dicho, el acelerador, Rafinha caerá víctima del contexto que estamos viendo ahora y se perderá, como a veces se pierde Rashford, como a veces se pierde Lamine, o como a veces se pierde Ferran Torres o el que esté arriba, Lewandowski. Porque, por ejemplo, Lewandowski, y esto lo decíamos cuando estaba Xavi Hernández, tú tienes un jugador que se llama Lewandowski, que sabes que tiene que recibir la pelota en el área. Y cuando estaba Xavi Hernández, no había forma de que recibiera la pelota en el área. Y entonces, claro, es que Lewandowski es que está viejo. No, está viejo no, que le estamos dando la pelota donde no sirve, porque Lewandowski es jugador de área. Fuera del área, como le pusimos en la canción que le dedicamos, fuera del área es un pato, dentro del área golea todo el rato. Le va el whisky, de Lewandowski. Bueno,
Pues lo mismo, o sea, no puedes juzgar a un jugador fuera de su área o de su zona de influencia. Si tú pones a Pedri de central, claro, dirás, hostia, qué jugador más malo. Claro, pero es que no es central. Claro, obvio, ¿no? Entonces, con Lewandowski pasa lo mismo. Si no está en el área, no mete goles. ¿Qué tienes que hacer? Coño, meter mucho la pelota en el área porque tu jugador diferencial está ahí dentro. Entonces, cuando venga Rafinha, no será una cuestión de que porque pongamos a Rafinha en el campo, el Barça ya lo va a mejorar todo. No, porque si Rafinha hace la presión y los demás no lo hacen, pues el trabajo de Rafinha se perderá. Y será un tío corriendo sin mucho sentido. Entonces, intentemos rebajar el suflé, no tanto como una crítica. Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir de Rafinha. Yo ya sé la categoría que tiene y sé el rendimiento que puede dar. Es decir, y sé que el rendimiento del año pasado, ya con esta lesión, pero igualmente repetirlo es muy difícil, porque la categoría de Rafinha no coincide con el rendimiento que dio el año pasado. Y dirás, ¿cómo lo sabes, hijo? Lo típico, ¿no? ¿Cómo lo sabes, hijo? Coño, revisa la carrera de Rafinha y vas a ver que nunca en la historia de su carrera, y ya tiene muchos años, había conseguido números y cifras como las que consiguió el año pasado. Y dirán, sí, pero es que ahora está en el Barça. Ya, pero es que tampoco lo consiguió estando 2 años antes en el Barça. O sea, que no me puedes venir con cuentos chinos con esto de Rafinha. Tú te puedes hacer todas las pajas mentales que quieras, pero Rafinha es lo que es y hay que aceptarlo. Y lo único que hay que esperar es que nos dé un rendimiento lo más cercano posible al rendimiento que dio el año pasado. Que con eso, oye, yo estoy encantado. No necesito que sea Ronaldinho. A mí si Rafinha rinde como el año pasado, sus 60 millones y lo que cobra me parecen más que justificados. Más que justificados. Ahora, lo que no me sirve es los 2 años anteriores. Pero eso no quita que ahora queramos cargarle a Rafinha la responsabilidad de levantar al equipo. Porque no es su responsabilidad y además que él no es capaz de hacer algo así. Porque capaz de hacer algo así son muy pocos jugadores que te pueden levantar a un equipo. Fijaros que hemos fichado a Dani Olmo. Y Dani Olmo a veces te lo crea, pero muchas veces no. O sea, Dani Olmo es un jugador que parece en algún partido, el primero contra el Rayo Vallecano, que nos acordamos siempre, ¿no? Cómo cambió el contexto del partido en 45 minutos. Pero luego, ¿en cuántos partidos te ha cambiado Dani Olmo el contexto? En muy pocos. Porque es un jugador que si el contexto va bien, él rinde. Pero si él tiene que modificarlo, él no tiene esa capacidad. Él no tiene esa incidencia ni influencia en sus compañeros. El que puede tenerla ahora mismo en el Barça, el único, o los dos únicos que están cerca de poder ser creadores de contexto son Pedri, Lamine, y te diría que el que empieza quizá a hacer algo así es Fermín López. El que empieza a ser un jugador que crea un contexto especial empieza a ser Fermín López. O sea que tenemos a 3. Claro, ¿por qué no quiero tirar del recurso fácil de decir que no, cuando venga Rafinha? No. Cuando venga Rafinha, esté Lewandowski y podamos volver a alinear a Rafinha, Lewandowski, Lamine y cambiar y de vez en cuando poner a Rashford de 9 o con Rafinha o lo que sea y podamos tener a toda la delantera, entonces sí, pero no será un tema de Rafinha, será un tema de tener la competencia y a todos los delanteros disponibles. Ojo, que para que estos delanteros rindan, el Barça tiene que funcionar como equipo, porque si ni Lamine, ni Rafinha, ni Lewandowski reciben de una determinada manera para potenciar sus cualidades, estos jugadores se van a perder, A Rafinha ya le pasó con Xavi Hernández. Se perdía en un juego que no le preparaba la situación de la forma en la que a Rafinha le va bien jugar al fútbol. Cuando ha venido Hansi Flick lo que ha conseguido es crear un esquema donde todos los jugadores han visto sus cualidades potenciadas y sus debilidades escondidas. Se han camuflado. Bueno, no pongamos ahora el acento en Rafinha como el salvador. Aquí el salvador, lo bueno y lo malo, el salvador de este Barça es el propio Barça. No es un jugador en particular, es el grupo. Por eso Hansi Flick habla tanto de la importancia del grupo. Es que este Barça está concebido para 2 cosas. Jugar al 100% y en equipo. Si no hacemos ninguna de estas 2 cosas, pon a Rafinha y tráete a quien quieras, que no va a funcionar. Tráete a quien quieras que no va a funcionar. Pon a quien quieras que no va a funcionar. El Barça, señores, tiene que recuperar la identidad grupal. Yo a veces en años anteriores, cuando estábamos en crisis con Xavi Hernández, utilicé mucho este concepto que me hace gracia, ¿no? Y dejarme que haga otra vez nuevamente un pequeño inciso, porque hay mucha gente que sigue diciendo que yo soy muy negativo. Y además luego dicen que no ven mis vídeos, porque es curioso, dicen que soy muy tóxico. Bueno, pero yo no he visto sus vídeos. Bueno, vale. Los que seguís mi canal sabéis perfectamente que el año pasado, si a mí se me acusaba de tóxico, el año pasado ¿de qué se me acusó?
Repito, le cambié el nombre a Rafinha. Hablé maravillas de Hansi Flick todo el año. Bueno, pero como para no hacerlo, claro, es que hablar más de Hansi Flick hubiese sido la polla. Entonces, claro, esta sensación de que si tú has seguido la trayectoria de este canal, sabes que si el Barça va mal, te lo digo, y si va bien, digo que va bien. Y no voy diciendo siempre que va mal. Tengo un tono vehemente en lo que digo, tanto para bien como para mal. Tengo este tono de mierda. Pero yo te digo lo que pienso. Y por eso el año pasado eran todo alabanzas para todo el mundo prácticamente. Para todo el mundo. Claro, ¿qué pasa? De hecho este inciso. Que yo os hablaba mucho de la identidad grupal. Cuando estábamos con Xavi, yo os decía lo siguiente y por eso quería un entrenador que quisiera implementar una identidad grupal. Yo tengo una teoría que es cruyfista en el fondo y que deriva del cruyfismo, que es esta. Tú tienes las personalidades individuales que juntas cuando se mezclan crean una identidad de grupo. Dependiendo de cómo hayas creado esta identidad de grupo, ese grupo funciona bien o funciona mal. O funciona de forma óptima y eficiente o funciona de forma subóptima o ineficiente. Cuando viene un entrenador, el Barça lo que necesita, por el tipo de jugadores que tenemos, que son jugadores de altísimo nivel, que no compran cualquier discurso, necesitamos un entrenador que les convenza de una identidad grupal determinada. Que no cambie esa identidad dependiendo del rival, sino que a mí me da igual quién venga a jugar o contra quién voy a jugar, vosotros os tenéis que centrar en vuestra identidad grupal, porque sois tan buenos jugadores que si os centráis en vosotros principalmente, vais a anular las virtudes del rival. Es la mejor forma de anular al rival. Hay equipos que no pueden hacer eso porque no tienen tanta calidad y entonces intentan adoptar medidas concretas dependiendo del rival, con lo cual no generan una identidad porque en cada partido la tienen que modificar bajo demanda. Que viene el Madrid y tiene tíos rápidos. Pues entonces me hago un blindaje de las bandas. Que viene un Barça que tiene mucho tiki-taka por el medio. Pues entonces monto un entramado por el medio del campo y les dejo las bandas. Que viene no sé quién que defiende en bloque bajo. Bueno, pues entonces les ataco. Que viene este que presiona muy arriba. Entonces juego al pelotazo. Busco la espalda. Vale, entonces hay equipos que, claro, entonces al final nunca hacen ninguna bien porque no se especializan. Porque al final, cuando gente se reía cuando yo hablaba de automatismos, que evidentemente dices, ¿por qué se reiría alguien de que tú utilices la palabra automatismos? Porque es que evidentemente no entiende lo que implica. ¿Qué es un automatismo? Es una repetición de algo que lo haces prácticamente sin pensar. Por ejemplo, caminar. ¿Por qué somos muy eficientes los seres humanos caminando? Porque lo hacemos de forma autónoma, automática. No tenemos que pensar, tengo que poner el pie izquierdo delante, ahora el derecho, dobla la rodilla, cuidado con el tobillo. No lo piensas. Tú tiras, tac, 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 y vas pensando en otra cosa. Y ese caminar es automático. Es un automatismo que tiene tu cuerpo. Va solo. Bueno, ¿qué pasa? Que desde niños, una de las cosas en las que somos muy eficientes los seres humanos es en caminar. Somos muy buenos caminando. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho y lo hacemos siempre y no tenemos ningún problema. Y vamos erguidos y somos el único animal que va erguido y lo hacemos sin ningún tipo de problema. Y eso implica que hemos desarrollado evidentemente un montón de sistemas nerviosos en la planta del pie para aguantar el equilibrio, que es la polla, que es un sistema que es la repolla. En robótica ha costado Dios y ayuda a que los robots se aguantaran de pie, porque replicar ese mecanismo de andar erguido es difícil de cojones. Bueno, pues esto el ser humano lo hace autónomo. Claro, el automatismo viene dado por la repetición continua y constante y la creencia de que esa repetición está funcionando. Entonces, cuando tú tienes un equipo que tiene una personalidad grupal y viene una dificultad, te aferras a esa personalidad. Como un ser humano también. Tú cuando tienes una dificultad tiras de personalidad. Si no has desarrollado personalidad, sufrirás en según qué situaciones porque no tienes donde agarrarte para salir de la dificultad. No has desarrollado una personalidad para ese tipo de trauma o de situación de estrés. Sin embargo, si la has desarrollado, por lo que sea, porque la vida te ha puesto muchas veces en esa situación, por ejemplo, claro, otra persona ahí sufre y tú pues no, porque tú te has vacunado ante esa situación. Bueno, pues el Barça, lo que le está faltando ahora es revertir a su personalidad del año pasado. Es decir, es como si los jugadores, ante el mal juego que están exhibiendo, no revertieran al grupo, sino que revirtieran a lo individual. ¿Y eso qué hace? Descoordinación, equipo estirado, hay más espacio entre líneas que el año pasado, el equipo, no encerramos también al equipo rival generándole un estrés tremendo porque no son capaces de encontrar hueco para combinar, porque tenemos a todo el equipo montado
en campo rival estrecho de mala manera, dejando toda la espalda liberada, pero no permitiendo que respiren. Y esto provocaba múltiples errores en el rival, que provocaban un montón de goles del Barça y recuperaciones del Barça. Bueno, el Barça no tiene que pensar en Rafinha. El Barça tiene que pensar en su identidad. Los jugadores tienen que recomponerse alrededor de la identidad del año pasado. Esa identidad la tienen que reconocer. No la han perdido, no la pueden haber perdido. Eso lo pueden haber perdido si vienen los hombres de negro y les hacen la lobotomización del cerebro con la luz blanca esa de mierda. Si no, ¿cómo van a perder esa identidad? Entonces, si algo se ha roto en esa personalidad, es lo que Hansi Flick tiene que recomponer. Es lo que hay que recomponer. La ventaja que tenemos, o que tiene el Barça, es que ya ha vivido de esa personalidad y ya han visto los resultados. Con lo cual, creer en ese trabajo no debería ser difícil, porque tú sabes que funciona. Tú sabes que esa personalidad te ha ayudado a superar momentos de dificultad extrema. ¿Qué es una dificultad extrema? Joder, que el Madrid se te ponga 2-0 en casa, jugándote la Liga. A los 10 minutos, 20 minutos o 15 minutos. Y remontar el partido y ganarlo 4-3. Y poderlo haber ganado 6-3 si el arbitraje hubiese sido como Dios manda. ¿Qué es una dificultad extrema? Que venga aquí el Inter, te meta 2 y empates a 3. Que te vayas a su campo, te empaten a 2 y te pongas 3-2 y casi le metas el cuarto y al final te empaten a 3 y vas a la prórroga. O sea, el Barça ha remontado partidos, el del Benfica, 4-2 y vamos, le ganamos 5-4. O sea, el Barça, revirtiendo a su personalidad grupal, ha conseguido solventar situaciones muy difíciles el año pasado. La cuestión es por qué este año no estamos tirando de la personalidad o de la identidad que se construyó el año pasado y que fue tan útil. Yo le pediría a los futbolistas y a la prensa y a todo el mundo que marcáramos este discurso, que les llegue a los jugadores. Señores, no es cuestión de Rafinha, no es cuestión de nadie, es cuestión de que vosotros volváis a creer en el grupo. Volváis a creer en el grupo y en su identidad como la había marcado Hansi Flick el año pasado. En el momento en el que el grupo vuelva a creer, todos estos jugadores que ahora están dando un desempeño inferior al año pasado volverán a ser portadas de periódico. Ferran Torres volverá a salir en... ¡Hostia, ¿cómo está Ferran? Lamine volverá a jugar mejor. Jules Koundé volverá a jugar mejor. Todos mejorarán. Todos volverán a ser alabados y aplaudidos. Todos. Pero si juegan de forma individual, si no siguen, no vuelven a lo colectivo, si no vuelven a agarrarse a esa personalidad del año pasado, entonces el Barça no va a conseguir competir como el año pasado. Es imposible. Porque estos jugadores con Xavi, desvinculados, sin esa identidad, ya vimos lo que hacían. Un juego mediocre. Que te daba para quedar segundo y felicitarte. ¡Oh! ¿Pero qué queréis? ¿Ganar la Liga? No sé. Claro. Bueno, pues tienen dos opciones. O no creer en el grupo, no creer en su compañero, no mirar al compañero y decir tengo que jugar más rápido al primer toque, etcétera. Como ayer Fermín, por ejemplo. Ayer Fermín da una masterclass, por cierto. Habría que dedicarle algún vídeo solo a Fermín porque es de locos. Así que no esperaría a que sea Rafinha el que resuelva. Esperaría que sea el grupo el que resuelva. Porque si no le ponemos también a Rafinha una responsabilidad que, repito, no es por echarle mierda, todo lo contrario. Rafinha no tiene esa responsabilidad. Porque nunca ha tenido la categoría futbolística para meterse en esa responsabilidad. Como dueño y señor de esa responsabilidad. No puede meterse en esa camisa. No es su camisa. Lo que tenemos que volver a hacer es crear el contexto para que Rafinha vuelva a rendir como el año pasado. Pero no solo Rafinha. Rafinha, Lewandowski, Dani Olmo, todos. Lamine, etcétera. Cubarsí, etcétera, etcétera, etcétera. No esperemos a los lesionados pensando que estos lesionados resuelven el problema del Barça. El problema del Barça no lo resuelven los lesionados. No, si no revertimos a la personalidad de la temporada pasada. Si seguimos con la personalidad y los hábitos que se están adquiriendo esta temporada, no vamos a recuperar el terreno perdido. Dependemos de volver a recuperar la identidad, la personalidad grupal del año pasado. No de Rafinha, ni de Joan García, ni de nadie más. Decidme qué pensáis y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.